bienvenidos a TV Perú Noticias, TV Perú Mundo, corrijo, pero también vamos a tener las noticias que están pasando en este momento en nuestro país. Los saluda Josefina Townsend, hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, buenas tardes. Vamos con los titulares. En Holanda, el cenoso Partido por la Libertad de Geert Wilders obtuvo solo 19 de los 150 escaños en las elecciones parlamentarias, mientras que el partido del primer ministro Mark Rutte alcanzó 31 curules. La Comisión de Inteligencia del Congreso estadounidense determinó que no hay evidencia de interceptación telefónica en la Torre Trump. La guerra en Siria cumplió 6 años con un atentado suicida frente al Palacio de Justicia en Damasco. Se estima que el conflicto ha causado más de 320.000 muertos. Venezuela consideró como una agresión la advertencia de la OEA de suspender al país si no se convocan nuevas elecciones. Antes de comentar la información internacional, vamos con lo que viene sucediendo en nuestro país a raíz de las lluvias. Las imágenes que hemos visto hoy de estos huaicos de los ríos, como estábamos viendo en este momento, es el río Rímac en el centro de Lima. También tenemos imágenes del río Huaycoloro. Hay una imagen de una persona que logra sobrevivir a esta crecida del río. Tenemos la información que está ya en el hospital. Este es el río Huaycoloro. También ha habido un huaico. Ahí está la persona que comentábamos. Ya está en el hospital. María Auxiliadora logra salvarse. Esta persona que ha logrado sobrevivir a esta crecida del río. También hay otras imágenes en Punta Hermosa. También otra crecida del río. Lo hemos visto también en Piura en estos días. Estamos ahora enlazados con el Nelson Quispe, jefe de meteorólogos del CENAMI. Señor Quispe, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué está pasando, señor Quispe? Estas imágenes que estamos viendo, ¿qué nos están diciendo? ¿Tendría que haber esta cantidad de agua de lluvias en esta época del año? Bueno, como muy bien saben, esta situación es anómala. Sin embargo, todo esto que se está presentando a lo largo de la vertiente occidental, especialmente en las zonas de Lima, es debido a calentamiento de agua de mar que estamos presentando en el transcurso de estas últimas semanas. El calentamiento de agua de mar altera rápidamente la atmósfera y ella responde con lluvias. Lluvias que se están presentando hoy, por ejemplo, hacia el mediodía iniciaron las lluvias en las zonas de Chosica, Santiblanca y partes más altas como las zonas de Matucana, y estas activan esta vertiente. Las diferentes estadas se van activando. El Huaycoloro se ha activado, presenta ahí un caudal promedio de 35 metros cúbicos por segundo, lo cual es bastante fuerte. Igualmente el río Rímac ha presentado hoy un pico máximo de 140 metros cúbicos por segundo, y todo ello por eso que vemos bastante cargado el río Rímac. Así también las zonas de la parte sur de Lima se han activado y tenemos algunas avenidas bastante importantes que se están dando en el transcurso de esta tarde, ¿no? Ahora, señor Quispe, estamos viendo estas imágenes dramáticas en nuestro país. Ayer estábamos informando de una tormenta Estela invernal en el hemisferio norte, en Estados Unidos, que también es inusual. Bueno, sí, también en la zona norte. Aquí estamos en verano y en la parte del hemisferio norte, como se sabe, están en invierno. Igualmente hay algunas tormentas severas que se presentan en esa zona, ¿no? Pero tal vez lo más resaltante en todo esto es que estas lluvias van a continuar. Al menos todo el transcurso de este mes, estas lluvias van a presentarse y de igual magnitud, e incluso en algunas zonas podrían ser mucho mayor. Así que hay que estar al tanto de toda esta evolución que vienen dando, sobre todo cuando se incrementa el caudal de los ríos. Como por ejemplo hoy día hay mucha imprudencia en algunos conductores donde lamentablemente se acercan bastante a estos ríos con caudal bastante fuerte. Usted cita como la causa el calentamiento del agua del mar, y este calentamiento a su vez es resultado del calentamiento del planeta. Bueno, hay diferentes estudios que nos dicen que ese calentamiento se va dando un poco más con más frecuencia. Igualmente, hace poco hemos tenido la temperatura más alta en el Callao, 33.4, no se ha tenido un registro alguno de esas temperaturas. También podríamos atribuir el calentamiento global, no en todo su porcentaje, pero en algún porcentaje debido a esta situación que se presenta. Ahora es importante notar que el calentamiento global se nota de año a año.
Asimismo, los eventos severos que se van dando en diferentes lugares, eventos meteorológicos bastante severos, se van dando con mayor frecuencia, ¿no? Y es parte de esta situación que estamos viviendo en estos últimos años. Señor Quispe, muchas gracias por informarnos. Era Nelson Quispe, jefe de meteorólogos del CENAMI. Bueno, y coincide con nuevas declaraciones de Donald Trump, nuevamente en el sentido de creer que hay una exageración con el tema del calentamiento del planeta. Claro, el señor que entrevistamos, el jefe de meteorólogos del CENAMI, decía que el incremento de lluvias, que a su vez provoca, digamos, estos huaicos o, digamos, salida del cauce de los ríos, se debía al calentamiento de las aguas del mar. Y uno de los factores, no el único, pero uno de los factores que puede causar el calentamiento de las aguas del mar, que de hecho causa este fenómeno, es el cambio climático. Escuchemos un momento, Farid, a Miguel Infante. Son imágenes que lo que mencionábamos en riesgo su vida. El tránsito no se ha dificultado gracias a la colocación de este puente Bailey por la emergencia suscitada ya varias semanas atrás. Recordemos que se destruyó parte de la estructura del puente que cruza el río Guaycoloro aquí en la avenida Ramiro Prialet. Las autoridades se han movilizado hasta este lugar y a esta hora de la noche ya tenemos un reporte sobre cómo está la situación a nivel general, tanto en el borde del río Rima como en lo que cruza y lo que se intersecta con el caudal del río Guaycoloro. Hemos visto la llegada del general Vicente Romero, él es director de la Policía Nacional. Muy buenas noches, general, bienvenido a TV Perú. Por favor, el reporte desde la Policía Nacional respecto a la emergencia que está ocurriendo hasta ahora en Lima. Bueno, en realidad, al momento hay un puente colapsado en la zona de Cajamarquilla, más o menos a 4 o 5 kilómetros de este puente de Guaycoloro, donde había un desplazamiento del agua por diferentes lugares. Luego se ha encauzado el lugar donde estamos. En la zona de Jicamarca también, a 1 kilómetro, hemos tenido bastante problemas en el lugar. Estamos enviando refuerzos al lugar para darle tranquilidad y seguridad a las personas en el lugar. La zona de Campoy también hay un brazo de agua que ha salido y ha afectado a la zona. En la zona de Punta Hermosa también ha habido, en la zona de Pampapaxa, salió el río a altura del kilómetro 43 más o menos, pero felizmente en este momento ya hay el libre tránsito en el lugar, está la policía también dando la seguridad necesaria. General, una de las preguntas principales es, ¿se conoce a esta hora de la noche que habría posiblemente una persona fallecida y que sería en Punta Hermosa? ¿Eso ya está confirmado? Bueno, no responde, la información que tengo al momento no responde el fallecimiento de esta persona como consecuencia de estos desastres. Es un joven de 21 años aproximadamente que hace 10 días en un evento de rock que se llevaba en el lugar había desaparecido. Probablemente sea esta persona, lo que se ha encontrado, ¿no? Están trabajando en este momento la policía. ¿Algunos datos adicionales que usted nos pueda brindar, general? Bueno, simplemente yo creo que la recomendación más importante a los pobladores que se encuentran en la ribera de los ríos, se alejen del lugar, que dejen trabajar a la policía, que no interrumpan. Y sobre todo, que las personas que están cerca a inmediaciones de los puentes también dejen, porque hay problemas en este momento, sobre todo en la parte de Jicamarca. A veces entendemos la desesperación de la población justamente por querer responder en algo, pero lamentablemente a veces interrumpen el trabajo propio de las personas que están involucradas en esta seguridad. Esto justamente veíamos aquí, general, porque personas más temprano se estaban metiendo, tratar de rescatar estos bidones de agua, algunas cosas que justamente estaba trasladando el caudal del río, y veíamos a la policía de rescate intentando retirarlos, pero ellos hacían pues caso omiso a la Policía Nacional. Exactamente, imposibilitan el trabajo de la policía y eso lamentablemente obstaculizan el trabajo, sobre todo en tema de orden y sobre todo darle la seguridad. Es importante que conozca nuestra población a estas horas que hemos cortado la vía de tránsito de Ramiro Prialet de la zona oeste a este, o sea, de Lima hacia Chosica, para evitar cualquier eventualidad que se pueda producir en contra de nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias.
No, las advertencias entonces a esta hora de la noche y lo que comentábamos acerca de este retroceso que se está dando a nivel de Washington. Estados Unidos fue uno de los principales impulsores con Barack Obama del Acuerdo de París, ¿no?, para luchar en conjunto contra el calentamiento global. Después de una reunión de Donald Trump, el presidente estadounidense, con los fabricantes de autos, se ha anunciado que va a comenzar a retroceder en lo que eran los estándares establecidos por la administración Obama para recortar las emisiones de los autos, de los automóviles. Claro, pero además Estados Unidos es una de las víctimas de este proceso que contribuye a causar la industria norteamericana, un 25%, un poco menos del total de gases de efecto invernadero, que a su vez causan el calentamiento del planeta. El cambio climático es el término científico, pero se ha popularizado la expresión calentamiento global. Por ejemplo, la elevación de la temperatura de la superficie marina también explica que los huracanes que llegan a las costas de la Florida, por ejemplo, y otras zonas de Estados Unidos, sean de mayor intensidad. No explica el número de huracanes, pero sí su intensidad. Como el Niño también, los niños son más intensos. Como la intensidad del fenómeno del Niño en el Perú. O sea, este calentamiento de las aguas del mar no es únicamente producto del cambio climático, pero el cambio climático es un factor que contribuye a producir ese efecto. Vamos ahora a Holanda. El partido del actual primer ministro Mark Rutte logró imponerse al partido del ultraderechista Geert Wilders en las elecciones generales que se consideraban cruciales para toda Europa. Los holandeses registraron la mayor participación electoral en 3 décadas. Nuevo revés para la ultraderecha europea. El xenófobo Partido por la Libertad, liderado por Geert Wilders, solo obtuvo 19 escaños de 150 en las elecciones parlamentarias, siendo relegado por el Partido Popular para la Libertad y la Democracia del actual primer ministro Mark Rutte, quien alcanzó 31 escaños. Sin embargo, el oficialismo, así como las demás organizaciones, han perdido fuerza respecto a los comicios celebrados en 2012. Los liberales en el gobierno, que ostentaban 41 asientos hace 5 años, perdieron 10 escaños, mientras que los euroescépticos sumaron 4 puestos. A través de su cuenta en Twitter, Wilders agradeció a sus votantes por el respaldo recibido y también se dirigió a su rival Mark Rutte. Votantes del PVV, muchas gracias. Tenemos más escaños ganados. Hey Rutte, no te has librado de mí todavía. Respecto a las posibilidades de formar gobierno en coalición, los escenarios avisoran que el gobernante Partido Popular por la Libertad y la Democracia haría alianzas con los socialdemócratas, los demócratas cristianos, los socioliberales e independientes. Las reacciones en el mundo fueron inmediatas. En Alemania, el líder del Partido Socialdemócrata y ex titular de la Eurocámara, Martin Schulz, saludó el veredicto de los holandeses y señaló que el racismo y la xenofobia no tienen cabida en la mayoría ciudadana. Creo que la derrota de Wilders es una buena señal de que los juicios generalizados sobre ciertos grupos étnicos y el racismo no calan en el electorado. Wilders se jacta de que él representa al pueblo holandés, sin embargo, este le dijo no. El pueblo holandés es muy sabio. La participación de los electores en esta jornada fue del 82%, cifra considerada como la más alta en 31 años. Para comentar esas elecciones estamos en contacto vía Skype desde Ámsterdam con Juan Diego Quesada, corresponsal de El País. Juan Diego, buenas noches, gracias por estar con nosotros a esta hora ya de la madrugada en Ámsterdam. Buenas noches, gracias por llamarme. Estos resultados, ¿qué pasó? ¿Se esperaba que el partido de Wilders, o se temía para algunos, obtuviera más escaños? ¿Qué pasó en el último momento? Bueno, Wilders venía liderando las encuestas desde el año pasado y parecía que venía empujado por esa ola de populismo de extrema derecha que está desarrollándose en el centro de Europa, que también toca Francia y Alemania. Incluso veíamos que sus ramificaciones se estaban extendiendo hasta Italia. Y subido a esa ola, parecía que por momentos Wilders podría ser el candidato más votado. Nunca se llegó a plantear la posibilidad de que gobernara, porque como estabais contando, el Parlamento holandés está muy fragmentado y es prácticamente imposible que un solo candidato pueda llegar a gobernar por sí solo. El resto de partidos ya había anunciado antes de las elecciones
que no iban a llegar a ningún tipo de acuerdo con él. Se había creado una especie de cordón sanitario respecto a su radicalidad. El debate del lunes con el primer ministro Rutte le hizo bastante daño. Es un gran orador, Bilder, pero se encontró también con alguien de su tamaño y aunque solo duró media hora, Bilder no estuvo todo lo cómodo que se esperaba. Y aquí, en este pequeño país de solo 17 millones de habitantes, esto tiene una gran repercusión. Básicamente, el debate lo ve todo el país y no se vio tan suelto como se esperaba. También había caído en algunos sondeos. Bueno, todo esto ha sido una mezcla que le ha llevado a caer hasta en la segunda posición. Incluso veremos lo que pasa esta noche, pero puede ser que haya incluso partidos que le adelanten. Ahora, Juan Diego, ¿hasta qué punto la decisión de Mark Rutte de impedir que hicieran campaña política en Holanda 2 ministros turcos fue decisiva en este resultado? Parece que este problema diplomático iba a ser bueno para Bilder, eso es lo que interpretaban algunos analistas, pero lo firme que se ha mostrado Rutte puede ser que le haya granjeado votos entre un electorado muy conservador, que era el que iba a apoyar a Bilder, pero ha visto que en Rutte también alguien con unas ideas muy firmes, que no va a dejar pisotear, por decirlo de alguna manera, los derechos de Holanda y que no quiere interferencias de un país como Turquía. Digamos que en este proceso, visto los resultados, han salido ganando los dos, Erdogan para Turquía y Rutte para Holanda. Ahora, Wilders ha dicho, ¿no?, que él ya salió el genio de la botella y muy difícil que lo vuelvan a meter dentro de la botella. Tiene razón, o sea, refiriéndose a todos esos sentimientos que se expresaron en esta campaña. Bueno, mira que los resultados que tiene no son tampoco gran cosa. Creo que se ha sobredimensionado el peso de Wilders en Holanda, y es algo que los analistas holandeses llevan repitiendo 2 días, sobre todo a nosotros, a la prensa internacional y que ha venido desde fuera para ver el fenómeno de cerca. Ellos creen que se le ha dado demasiado espacio en televisión, demasiado espacio en prensa. De hecho, se habla de que nunca unas elecciones holandesas habrían tenido tanta repercusión mundial. No, nunca. A la vista de los resultados. Así es. Se ve que se ha sobredimensionado un poco la figura de Bilder. Sí, es cierto, es inusual cómo se está cubriendo unas elecciones en Holanda, pero por ejemplo hay datos, ¿no?, que también me llaman la atención. El Partido Verde veo que ha tenido un buen desempeño. Sí, es un partido que eligió a este chico de candidato Klaver. Lo eligieron hace 2 años, en 2015, prácticamente era alguien desconocido, un chico, solo tenía 28 años, de hecho ha llegado a 30, y yo ahora en mi crónica para El País incluso decía que tenía la sensación de que la edad le restaba votos. Había muchos holandeses que lo veían a alguien como un buen candidato, pero dentro de 10 años, es demasiado joven. Este chico ha atraído también la atención de la prensa internacional porque se parece mucho al primer ministro de Canadá, es muy buen orador, tiene un aire a Obama en sus discursos, es alguien muy fresco, se ha movido por redes sociales muy bien. Entonces, bueno, ha tenido un gran resultado. Según el primer sondeo Ipsos, le daban 17 escaños, lo que es multiplicar por 4 lo que tenía su pequeño partido. Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Que Holanda, una vez que forme gobierno, será un gobierno de centro? Sí, de centro-derecha. Yo creo que va a haber un gobierno en el que van a estar el actual primer ministro y 2 o 3 partidos centro-derecha. No va a haber grandes cambios. Quizá se caen del gobierno los socialdemócratas, que han cosechado su peor derrota de la historia, y viene a reflejar un poco la crisis de la socialdemocracia en Europa, que fue el gran movimiento político de los años 80 y 90 y que jugó en beneficio de los ciudadanos y de que el gobierno se preocupara del ciudadano. Eso parece
a la vista de los resultados, que ha pasado de moda o que los socialdemócratas no han sabido adaptarse a estos nuevos tiempos. Su batacazo es monumental. Juan Diego, muchas gracias por estar con nosotros en TV Perú Mundo. Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo al Perú. Muchas gracias. Era Juan Diego Quesada, corresponsal de El País, informándonos desde Ámsterdam. Bueno, hay se suspira con alivio, ¿no?, en algunas partes de Europa. Sin embargo, como decía el corresponsal del diario El País, se sobreestimó a Wilders. Finalmente su resultado está por debajo del 15% del voto popular. E incluso en su mejor momento en las encuestas, cuando se hablaba de 24 escaños en el Congreso, no llegaba al 20%. Entonces, digamos, era la piedra en el zapato, pero no había un escenario verosímil en el cual él fuera cabeza de gobierno o incluso parte de la coalición de gobierno. Lo que sí creo que explica por qué las elecciones holandesas fueron tan importantes, tuvieron tanta cobertura, es el discurso del propio reelecto primer ministro, y es el hecho de que él dijo explícitamente: estos son los cuartos de final, las elecciones holandesas, la semifinal son las elecciones francesas y la final son las elecciones alemanas. O sea, literalmente puso las elecciones holandesas en una secuencia en donde este era el punto de inflexión para revertir los avances del populismo de extrema derecha, que había tenido éxitos sonoros con el Brexit primero y con la elección de Donald Trump luego. Parecía un tsunami que iba a arrasar todo a su paso. Finalmente el tsunami se contuvo. ¿Hasta qué punto puede tener Wilders razón cuando dice que ha salido ya el genio de la botella en este sentido, ¿no? Si es que no hubiera existido Wilders, ¿hubiera permitido el primer ministro holandés que fueran 2 ministros turcos a hacer campaña en Holanda? No lo sé, pero en todo caso el propio Wilders dice que ya dijo antes de las elecciones, cuando empezó a caer en las encuestas en los últimos días, en parte por la firmeza con la que Rutte responde a Erdogan, y probablemente Erdogan creía que este iba a ser el escenario. O sea, este desencuentro benefició a Rutte en Holanda y probablemente beneficia a Erdogan en Turquía. Lo que a Erdogan no parece importarle es que creo que va a perjudicar la imagen de los musulmanes en Europa y particularmente en Holanda. Pero en todo caso, el propio Wilders dijo antes de las elecciones: ya hemos ganado, porque los temas que pusimos en agenda son temas que ahora comparten otros sectores que antes no hablaban de ellos, como el tema de la inmigración. Vamos a otro tema. La Comisión de Inteligencia del Congreso estadounidense determinó que no hay evidencias de interceptación telefónica en la torre de Trump, como denunció el presidente. Sin embargo, Trump ha insistido en sus acusaciones en una entrevista con la cadena Fox, un adelanto de lo que aparecerá esta noche. No hay prueba de interceptación telefónica en la torre Trump. Esa ha sido la contundente conclusión de la Comisión de Inteligencia del Congreso estadounidense, días después de que el presidente republicano Donald Trump acusara a su antecesor Barack Obama de intervenir sus líneas durante las elecciones de 2016. Quiero decir, como comenté la semana pasada, sobre el tema en el que el presidente habló sobre la interceptación en la torre Trump, que la evidencia sigue siendo la misma y no tenemos prueba de que eso ocurrió. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes también anunció junto al principal integrante demócrata del comité, Adam Schiff, que el próximo lunes los directores del FBI y la NSA testificarán en una audiencia sobre este tema, así como sobre la intromisión rusa en las elecciones estadounidenses. Durante la sesión que ve la injerencia rusa en las presidenciales norteamericanas de noviembre, el influyente senador republicano Lindsey Graham dijo que quiere llegar a fondo del asunto y aseguró que el FBI se ha comprometido a responder a las acusaciones de Trump respecto a la interceptación telefónica. Mientras tanto, el presidente Donald Trump reiteró por primera vez en 11 días su acusación contra Barack Obama, según adelantó la cadena estadounidense Fox News, que presentará esta noche una entrevista en la que Trump asegura que la escucha cubre muchas cosas diferentes. En este contexto, Washington presentó cargos contra 2 espías rusos y 2 hackers que robaron 500 millones de cuentas de Yahoo en el año 2014. Esta es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos acusa a funcionarios rusos por delitos cibernéticos. El hackeo afectó incluso a las finanzas de Yahoo, que tuvo que aceptar un descuento de $350 millones del acuerdo de 4,83 mil millones estipulado para la venta de los activos principales a Verizon Communications.
Como pasó con el primer veto migratorio de Donald Trump, ahora ese segundo también ha sido confrontado por un juez federal. En este caso, un juez federal en Hawái detiene el nuevo veto migratorio de Trump que debía entrar en vigor esta medianoche. Ya hablaremos de esto entonces mañana. Vamos a dar una pausa y al regresar. Un atentado suicida dejó cerca de 40 muertos en Damasco al cumplirse 6 años de la guerra en Siria. Lo valioso es ¿dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿En qué crees? ¿A quién amas? Porque en nuestra diversidad está la gran riqueza de este país. Y aquí nos sentimos orgullosos de mostrarla. TV Perú, somos todos. ¡Qué cargazo! Él piensa distinto. Después de verlo, ya nada será lo mismo. Miércoles de Marco Aurelio. La función de la palabra. A las 8 de la noche. Por TV Perú. Somos todos. Runasimija, manam inka kunaparima isajiwas hallanchikchu. Kairi mai hayaha, dikshawaranka, watayu, uyakuiwanmi. Pusakuno runakuna, yu, América suyupi erimanku. Kaitiyas hanchis, continenti chispa, hapak, kaj, runasimi. Chakta kuska partin runasimi arimajkuna, kachkan Perú suyupi. Ama penkakusunchichu, runasiminchiska inkakuna siminmi. Sapinchispa kajninmi, ama chinganata sajinsunchu. Cultura milenaria, kajkaininmi, hinas papas, yupay, sapankama, kaininchismi. Nokanchispan, runasiminchiska. Ñojanchik, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, en simultáneo por Radio Nacional y TV Perú. Somos todos. Este programa debe ser visto con la presencia de un adulto. Los 6 años de conflicto armado en Siria constituyen, según la ONU, el mayor desastre cometido por la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Las cifras de muertos, heridos y desaparecidos reflejan un panorama aterrador que hace blanco en los civiles y en especial en los niños. La guerra siria ha entrado en su 7º año este miércoles y los disturbios no cesan. Un terrorista suicida estalló matando a casi 40 personas y dejando docenas de heridos frente al Palacio de Justicia en el centro de Damasco. Este es el segundo ataque con bomba ejecutado en la capital siria en los últimos 5 días y es solo una pequeña parte de toda la realidad que ha vivido el país desde 2011. De acuerdo con el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos con sede en el Reino Unido, la guerra siria ha dejado hasta el momento más de 320.000 muertos. Estas estadísticas no incluyen a los 45.000 asesinados en centros de detención, cuyas muertes fueron reportadas, pero no documentadas. Tampoco cuenta la desaparición de 5.200 personas en las cárceles del Estado Islámico, ni el destino de 4.700 prisioneros y desaparecidos por las fuerzas del régimen, o los 2.000 secuestrados de las facciones rebeldes e islámicas, como el Frente al-Nusra o el Estado Islámico, entre otros asesinatos que no han podido documentarse.
En memoria de todas las víctimas de la guerra, el personal de las Naciones Unidas guardó un momento de silencio en su sede central de la ciudad de Nueva York. Nosotros, el equipo de las Naciones Unidas, desea expresar la profunda preocupación por el sufrimiento de las personas, especialmente de los niños de Siria. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señaló este miércoles que esta guerra ha afectado terriblemente a los niños sirios, registrándose 652 muertes de menores en 2016, un 20% más que en 2015, advirtiendo que esta es solo una pequeña proporción del número real de muertes. Muchos menores son obligados a integrar grupos militares, otros a ser el sostén de sus familias y otras niñas a casarse y convertirse en madres jóvenes. Para los niños no acompañados y separados, la situación es aún más dura que para otros niños. Pero en general, la situación ya es muy difícil. Esta situación obliga a muchos países, principalmente los Estados Unidos y la Unión Europea, a imponer sanciones contra Siria. Pero según el director del Hospital del Niño de Damasco, si endurecen las sanciones, se afectará el tratamiento de los pequeños sirios que sufren cáncer debido a la escasez de medicinas. A estas voces también se han sumado a la Organización Mundial de la Salud. Por ello, la comunidad internacional busca una solución política que no llega desde el 2011. El régimen de Bashar al-Assad asegura que el atentado de hoy quiere minar los esfuerzos para terminar con la crisis, mientras que las conversaciones de Astana que concluyeron este miércoles se retomarán el próximo 3 y 4 de mayo en la misma ciudad. Para analizar esta guerra en Siria y su impacto en el mundo y, por supuesto, el drama humano, nos acompaña Andrés Paredes Salgado, internacionalista. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Josefina. Hola, Farid. Y además, exalumno de Farid. Sí. Destacado, me ha dicho Farid. Andrés, bueno, esto es un drama que hemos venido siguiendo acá permanentemente, lo de Siria. Pero este coche bomba puesto frente al Palacio de Justicia en Damasco es una demostración de fuerza. Sí, y como justamente estamos hablando en la pausa con Farid, el tema es de que sí es un aviso de lo que puede pasar cuando el Estado Islámico pierda terreno, ¿no? Pierda terreno y pierda presencia con una fuerza combativa más o menos convencional. Puede volverse la situación endémica en Siria durante quizá décadas con respecto a atentados terroristas que simplemente sirvan para hacer un acto de presencia de estas fuerzas que pueden seguir con los mismos planes o mutar, ¿no? Porque el Estado Islámico, Daesh, es una mutación de Al-Qaeda y posiblemente, como ha sido o está enfrentando un momento difícil, luego pueda mutar en una versión incluso más radical de la que existe ahora. Es posible. O sea, el radicalismo no tiene límites y eso puede prolongarse incluso aún con una probable victoria del régimen, ¿no? Claro, si ya creíamos que Al-Qaeda era la barbarie, parece que ISIL lo ha superado. Sí, algunos aspectos. Exactamente, y fue tal la comparación entre uno y otro con respecto a su radicalismo que Estados Unidos se le ha acusado de estar trabajando con Al-Qaeda en la misma guerra civil siria. Y esto es algo impensable hace 15 años, 16 años después del atentado de las Torres Gemelas. Y probablemente luego a Daesh pueda convertirse en un mal menor con respecto a posibles fuerzas que pueden aparecer, porque una derrota va a llevar de que los integristas busquen un liderazgo que les prometa una victoria divina a futuro muy probable, ¿no? Y mientras quieran mantenerse vigentes, ya no en terreno, sino a través de atentados, van a intentar hacerlo durante todo el tiempo que puedan. Y además cuentan con todo un ejército de los europeos, por ejemplo, que fueron a ser parte del yihadismo y ahora probablemente regresen a Europa. Sí, pero digamos, yo lo que diría en todo caso es que va a ser una fuerza degradada en cuanto a su capacidad de combate. Precisamente el tema que conversábamos, como decía Francisco, es que precisamente porque ya no están en condiciones de presentar frentes de batalla en una guerra convencional, es que recurren o a métodos guerrilleros o a tácticas terroristas en mayor proporción que antes. Y ahí donde más duele, que en este caso sería la capital de Siria. Pero en todo caso, en el caso del Estado Islámico, y eso se lo advierte el propio Osama Bin Laden, hablando de las diferencias con Al-Qaeda, en el caso del Estado Islámico ellos apuestan por crear un Estado como su propio nombre lo indica, y esa fue su propia condena, porque Bin Laden advertía, lo que van a hacer es crear un blanco fijo para bombardeos aéreos que no van a poder neutralizar.
y ahora además están siendo cercados, tanto en su capital en Siria, Raqqa, como en la principal ciudad que llegaron a controlar, Mosul. Y este es un cerco que se va estrechando y el punto es, muchos de esos europeos no van a poder escapar si no lo hicieron antes de los combates. Van a morir en la batalla por Mosul y respectivamente por Raqqa, que va a ser posterior. Entonces la buena noticia es que van a ser una fuerza con menor capacidad de combate que la que habían sido hasta ahora. ¿Hasta qué punto la caída de Mosul, si es que llega a caer Raqqa, puede ser que se desplacen hacia Libia los yihadistas del ISIS? Bueno, a nivel, digamos, no van a poder llevar toda la fuerza convencional que están manejando ahora. A nivel de personal y sobre todo de prédica, pero muy probablemente. Pero digamos que a nivel de los años no solamente ha habido una degradación de estas fuerzas, sino también se van atomizando. El mismo Al-Qaeda no sobrevivió más allá de 2 décadas sin atomizarse en esta facción que decía, no, traigamos el califato a la tierra. Porque recordemos que por lo que muere esta gente es más que nada por ver el paraíso en la tierra, por cumplir la utopía encarnada en los terrenos que supuestamente también ellos son los que tienen que recuperar de la antigua gloria islámica, ¿no? Son una minoría, pero su prédica radical puede ser llevada a Libia o esparcida a otros países, ¿no? Mucha gente está hablando sobre que Jordania puede ser el próximo lugar donde estalle algo parecido a lo de Siria. Lo de Siria era un país muy estable hasta hace unos 6, 7 años. Ahí está lo que tú decías, no es armamento convencional, eso no lo van a poder llevar a Libia, ¿no? Son tanques, vehículos militares. Pero la fuerza del Daesh, más que sus camionetas o los tanques, es el fanatismo. Y eso es algo viral, contagioso y, digamos, en un mundo donde el progreso ha hecho tantos avances, es una reacción que siempre se espera en un sentido opuesto a lo que los espacios que ellos pierden de manera religiosa, los espacios donde Dios es lo más importante, en el caso de la religión del Islam, Alá es lo más importante, algunos, los sectores más miedosos y más, digamos, temerosos del cambio, van a refugiarse en versiones cada vez más radicales de la religión, ¿no? No solamente con el Islam, ¿no? Sino también con religiones incluso como la cristiana u otras, ¿no? O sea, eso va a pasar con las décadas, con el transcurso de las décadas vamos a ver, creo, radicalizaciones por miedo al avance de la ciencia y al avance del progreso humano, ¿no? De versiones cada vez más fanáticas en diferentes religiones, ¿no? Sí. O sea, ¿crees que en ese caso el fanatismo queda intacto a pesar de la victoria, de la derrota militar? Bueno, pero digamos, acá parte del problema es, no es casual que estos movimientos surjan en países en los que hay vacíos de poder producto casi siempre de una intervención militar extranjera, ¿no? La intervención militar extranjera es una consecuencia de una guerra en curso. Esos son los casos de Libia o Siria. Primero hay una guerra civil, luego hay una intervención extranjera. En casos como el de Irak, la guerra civil es una consecuencia de la intervención extranjera. No había guerra antes de la intervención norteamericana del año 2003. A lo que voy es a que, digamos, en qué escenario pueden, cuál es el caldo de cultivo más propicio para mensajes mesiánicos o, digamos, milenaristas, sino ese tipo de situaciones. No crear ese tipo de situaciones sería un buen principio para evitar el surgimiento de este tipo de movimientos. Y ahí hasta qué punto es crucial el caso de Irak, ¿no? Esta derrota en Mosul, por ejemplo, que ha sido conseguida con las Fuerzas Armadas iraquíes, con ayuda también de otros países, pero estabilizar Irak es clave. Sí, es clave, aunque sí, el problema va a saltar como una especie de esos topos que uno, como en este juego de los topos, donde uno le cae el martillo al topo y aparece en otro hueco. Creo que mientras también permanezca un poco la prédica, no sé si hasta qué punto eso se ha perdido un poco de vista con la guerra, porque hay un montón de niebla en información y en versiones contradictorias. El apoyo que hace Arabia Saudí, por ejemplo, a las prédicas extremistas en diversos países, pueda crear núcleos que en la siguiente intervención militar, como dice Farid, donde se estabilice el siguiente país, pueda florecer otra situación como la de Siria o la de Irak, ¿no? Yemen, por ejemplo, estamos en una situación donde Yemen está un poco fuera del radar, pero lo que está sucediendo también ahí es grave, es un estado también descompuesto. Claro. Y también, a pesar de que son distintas fuerzas, tiene que ver mucho el tema de que se ve una especie de reacción en dominó, ¿no?
Claro, los países más probables donde pueda pasar son obviamente países como Irak, donde digamos, se movió un avispero de fuerzas que estaban contenidas durante mucho tiempo por la dictadura de Saddam Hussein, que sin embargo los mantenía estables y de repente se esparció a Siria, se esparció a otros lugares, y es probable de que este problema se prolongue, quizá no tenga la intensidad de ahora, esperemos un escenario optimista de que baje esta intensidad, pero también va a dejar el panorama muy cambiado, ¿no? O sea, las fuerzas, donde ha pasado el Estado Islámico, deja vacíos de poder, y no se sabe si los antiguos estados de Siria e Irak, que fueron herederos de un trazado colonial posterior a la Primera Guerra Mundial, puedan seguir sobreviviendo como entes estatales cohesionados después de lo que ha pasado aquí, ¿no? Claro, y un panorama además muy cambiado no solo en Siria, donde hemos visto la tragedia humana, pero en el mundo, ¿no? Hemos visto la crisis de los refugiados, el resurgimiento de discursos nacionalistas, antiinmigrantes, ¿no? Sin embargo, esto no es algo que, digamos, suene particularmente alentador, pero el mundo ha convivido con el terrorismo desde el principio de los tiempos, y el terrorismo contemporáneo viene desde el siglo XIX, primero los movimientos anarquistas en Europa Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial o incluso antes, durante la guerra y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos nacionalistas que buscaban la independencia, las guerras anticoloniales, también utilizan en más de una ocasión el terrorismo como táctica. Luego viene, sobre todo en países occidentales, pero no solo en ellos, el terrorismo de grupos militantes de izquierda, las FARC en el caso colombiano. A veces hay la unión de ambos elementos, el nacionalista y el ideológico, la ETA o el Ejército Republicano Irlandés. Esta es una fase más de un fenómeno de larga data, ahora es más bien de orientación yihadista. El problema con el terrorismo no es tener la ilusión vana, en mi opinión, de que va a desaparecer. El problema es que vuelva a ser algo que no quite el sueño a la mayoría de la gente. O sea, hoy en día, contra lo que las imágenes en medios podrían sugerir, un norteamericano tiene más probabilidades de morir partido por un rayo que producto de un atentado terrorista. Los atentados terroristas dentro de Estados Unidos matan muy poca gente. Es volver a esa situación para el conjunto del planeta, el ideal, no pretender que esto va a desaparecer. Y no usarlo, ¿no? El terror como medio político para alcanzar el poder, como por ejemplo el caso de Donald Trump, ¿no? Que muchos lo acusan de eso. Y también ha marcado esta guerra la reaparición de Rusia en el plano mundial a nivel ya de potencia política. Sí, creo que Rusia por lo menos está intentando, digamos, dar la talla de lo que fue su anterior presencia como Unión Soviética y como la Rusia zarista, ¿no? Sí. No la veo como un país con las fuerzas de antaño, pero usa bien los pocos recursos que tiene. O sea, tiene mucho menos recursos que Estados Unidos y sin embargo los maneja, por lo menos durante los últimos años, mejor en el campo. O sea, reditúa mejor la inversión que hace a nivel de movidas políticas, incluso las movidas militares que les ha hecho han sido muy calculadas. El apoyo aéreo al régimen de Assad ha sido fundamental para que Assad pase de estar contra las cuerdas a recuperar terreno y ganar la decisiva batalla de Alepo, ¿no? Que fue un producto que creo que hubiera sido impensable de no ser porque los rusos le dieron un segundo aire a las fuerzas de Assad. Pero sí ha vuelto al escenario. No sé qué tanto tiempo se mantenga en el escenario, porque Rusia es un país con sus propios problemas internos, que no los vemos mucho porque es un país también que tiene un grado de hermetismo grande. Y una prensa que no parece ser muy independiente. No solo muy independiente, la prensa rusa, por ejemplo, como medios como como RT, claro, no, tienen una nueva forma de guerra informativa. Siempre en las guerras la verdad es lo primero que se pierde, ¿no? Sí, ellos dicen que estamos presentando la versión que no se da en la prensa occidental. Pero RT es una nueva generación de medios de propaganda estatal. Yo lo veo con otras características. Bueno, y Al Jazeera, que fue, que en mi opinión es menos propagandístico, aunque también cumple esa función cuando involucra los intereses del Estado catarí, pero en general son medios alternativos, ¿no? Hablando de la prensa y los hechos alternativos también. Ese es otro tema que vamos a conversar en otro momento, Andrés, y nos encantaría contar contigo también. Gracias, Virginia. Bueno, volvemos después de una pausa. Muchas gracias. Gracias.
Atención, la advertencia de la OEA para convocar nuevas elecciones. Sonidos del Mundo regresa a TV Perú junto a Mabela Martínez con un nuevo horario y un gran estreno. Este viernes 17 de marzo, conoce la intensa biografía de la cantante con voz de oro, Cecilia Bracamonte. Que una determinada palabra o frase no pase desapercibida. Y eso te hace crecer como intérprete. Pues la viví. Sonidos del Mundo. Este viernes a las 8 de la noche, en estreno por TV Perú. Somos todos. Un programa para hablar de todo, poniendo énfasis en lo que te interesa. La actualidad analizada de manera diferente. Un programa para opinar y debatir puntos de vista. Para estar al día de lo que sucede. A la cuenta de 3, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por TV Perú. Somos todos. Todos necesitamos vivir seguros. Caminar por la calle en plena libertad. Convivir pacíficamente, sin violencia, ni amenazas, y sobre todo, sin temores. Código 7, para que juntos evitemos y enfrentemos el crimen. Porque todos somos partícipes del cambio. Código 7, con Roberto Wong. Desde el domingo 19 a las 7 de la noche, por TV Perú. Somos todos. Estamos viendo TV Perú Mundo. Tras el pronunciamiento del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el Consejo Electoral investigará la financiación de Odebrecht en su campaña electoral. El Consejo Nacional de Colombia investigará el financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Lo anunció Alex Vega, titular de este ente, luego que el empresario Roberto Prieto, quien fue gerente encargado de la campaña política de Santos, revelara que en el 2010 recibieron dinero de la constructora brasileña. Yo lo reconozco, a mí me dieron, hay que contratar 2 millones de afiches. Y dijo, ¿quién paga eso? Lo pagó Odebrecht. Mándele la factura a Odebrecht, eso fue lo que yo hice. Porque ya estaba fondeado. Pues los financieros, los que hicieron el acercamiento con ellos. Vega designará a un ponente para analizar las irregularidades denunciadas en la campaña Santos Presidente del 2010, además de determinar si caducó o no el tiempo para investigar este caso. La ley electoral colombiana prohíbe aceptar fondos de una empresa extranjera. El martes, durante una entrevista en Blue Radio de Colombia, Prieto reveló la operación irregular para la compra de afiches con dinero de Odebrecht, aunque descartó que Santos haya tenido conocimiento de esto. Se lo tengo que decir honestamente, eso fue una operación irregular y la campaña la tendrá que aceptar y la va a aceptar. Y es una operación irregular donde el presidente no tuvo nada, absolutamente nada que ver. Santos emitió una declaración en la que condenaba esta financiación, pero no la negaba. Asimismo, pidió a las autoridades sancionar a los responsables en esta denuncia que alcanza a su gobierno. Desde la ciudad de Barranquilla, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que pronto se conocerán los resultados concretos en lo relacionado a Odebrecht, en respuesta a las críticas a su gestión en lo concerniente a los supuestos retrasos en las pesquisas. Venezuela consideró como una agresión la advertencia del secretario general de la OEA de suspender al país del organismo regional si no se convocan a nuevas elecciones a la brevedad. La advertencia de la OEA de suspender a Venezuela si no se convocan nuevas elecciones en ese país ha sido interpretada por la Cancillería venezolana como una agresión. Durante una rueda de prensa, Delcy Rodríguez arremetió contra el titular del organismo, Luis Almagro, por defender una acción intervencionista y golpista.
Lo que este señor ha venido haciendo contra nuestro país no puede ser catalogado sino de una agresión muy grave contra nuestra patria. Rodríguez defendió una vez más el diálogo político entre el oficialismo y la oposición para atender la crisis interna. En otro momento no dudó en descalificar a Almagro por supuestamente socavar el orden legal y jurídico de las leyes en Venezuela. Jamás nos entregaremos a imperio alguno, y muchísimo menos a un malhechor de esta estatura moral y ética, que lo hace un enano completamente. Es un enano de la moral y de la ética. El martes, Luis Almagro suscribió un documento en el que demandaba sancionar a Venezuela si en los próximos 30 días no se convocaban a elecciones generales. Se trata de la actualización de otro informe que presentó en mayo del 2016, invocando a la Carta Democrática para restablecer el rumbo institucional en Venezuela. El ministro del Interior del Ecuador, Diego Fuentes, ratificó hoy la libre movilidad dentro del país. Esto luego de que a la activista venezolana Lilian Tintori, esposa del político preso Leopoldo López, se le impidió ingresar a territorio ecuatoriano por no contar con la visa adecuada. Tintori llegó a Ecuador atendiendo una invitación del candidato presidencial Guillermo Lasso y debía cumplir una agenda política, como ella misma lo dijo. Por esa razón, el ministro ecuatoriano alegó que Tintori no contaba con el documento que le acreditaba para participar de actividades proselitistas en ese país. Lilian Tintori fue retenida durante unas 5 horas y obligada a embarcarse en otro vuelo de regreso a Miami. Esto fue lo que dijo a su llegada al aeropuerto de Guayaquil. Escuchemos a Lilian Tintori. Bueno, nos acaban de negar el acceso a entrar al país. No nos dejan entrar, nos dieron los pasaportes, nos dijeron que nos tenemos que montar en el próximo vuelo. No nos dejan entrar a Ecuador. ¿Por qué crees que no nos están dejando entrar al Ecuador? Todo el tiempo en la sala, aquí en esta parte de migración, no nos dejaron entrar. Mira, ella nos está grabando, la encargada de migración nos está grabando en este momento y no me dejaron entrar. Me quitaron el pasaporte y me dijeron no hay acceso. Antes de irnos a la pausa, alertar sobre este comunicado del Ministerio de Educación. Se suspenden las clases en colegios e institutos de educación superior públicos y privados de Lima Metropolitana hasta el día 20 de marzo debido al incremento del caudal de los ríos Rímac y Guaycoloro. Esta suspensión se realiza a fin de salvaguardar la seguridad de los estudiantes y los docentes, comunicado del Ministerio de Educación. Una pausa y volvemos. Lo valioso es dónde vives, a qué te dedicas, en qué crees, a quién amas. Porque en nuestra diversidad está la gran riqueza de este país. Y aquí nos sentimos orgullosos de mostrarla. TV Perú, somos todos. ¿Cómo sería la banda sonora del Perú? Hakinichija Miskipruibi, Kusikuspa Suyay. Ya me estoy yendo montado en mi caballo. Nuestra música es nuestra expresión. Yapa Yachayinchik. Miskitaki, todos los sábados a las 2 de la tarde. Porque TV Perú somos todos. Runa Siminchiktaja, Aswan Kuyakuywanmi Rimani. Kausayninchi ukunkajkatinmi, ancha kusisqaqani. Aswan Kuyakuywanmi, Apana, Ñaupa, Llaqtakunapa, Huwasqanchikta. Pinka hanchik, kalpachachi waqnikchikmi. Runa Simija hinayaraqmi kawsashkan. Yapan Perú, llaqtayuq kunapam. Ñuqanchikpam, Runa Simija. Ñojanchik, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, en simultáneo por Radio Nacional y TV Perú. Somos todos. Esta noche en TV Perú, a las 8, la función de la palabra. A las 9, TV Perú Noticias. Y a las 10, TV Perú Deportes. A continuación, la función de la palabra.
Desde Viña del Mar, en Chile, los miembros del TPP, ya sin Estados Unidos, acuerdos de asociación Transpacífico, establecieron puntos mínimos para la suscripción de acuerdos bilaterales simplificados con las naciones del Asia-Pacífico. Esto tras la salida de los Estados Unidos del bloque comercial. Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Heraldo Muñoz, instó a los gobiernos integrantes del TPP a acelerar las negociaciones correspondientes. Cabe mencionar que China envió un representante a dicho certamen tras expresar su interés en la formación de una zona de libre comercio en el Asia-Pacífico. Bueno, aquí hay un giro, ¿no?, con China, que era el gran excluido del TPP. Y era excluido de manera absolutamente deliberada. Obama decía, esto, el TPP y el acuerdo transpacífico y el acuerdo transatlántico son condición para que las reglas del comercio internacional del siglo XXI las escribamos nosotros y no China. O sea, la exclusión de China era deliberada. Ahora la paradoja es que, si bien ya no es TPP, será otra cosa, el proceso continúa sin Estados Unidos, que quiso excluir a China, y con China en su reemplazo. Desde Ginebra, la actriz Angelina Jolie condenó la creciente ola de nacionalismo y el resurgimiento de políticas que alientan el miedo y el odio. Jolie también defendió el rol de Naciones Unidas. Como enviada especial de las Naciones Unidas para los Refugiados, la actriz Angelina Jolie acudió a la conferencia anual de la Fundación Sergio Vieira de Mello en Ginebra. Allí brindó un discurso sobre la relevancia del internacionalismo en el mundo y de las organizaciones que lo representan. Soy una americana orgullosa y soy una internacionalista. Creo que cualquier persona comprometida con los derechos humanos es internacionalista. Una nación fuerte, como una persona fuerte, que ayuda a otros a levantarse y a ser independientes. Aunque no mencionó a alguien en particular, estas declaraciones posiblemente estaban dirigidas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en reiteradas ocasiones se ha manifestado en contra de recibir a refugiados, ya que los considera como un peligro para su país, además de amenazar con cortar los fondos a la ONU. Jolie también manifestó que el número de desplazados en el mundo es alarmante y que le preocupa que países que en un momento abogaron por la justicia internacional se estén retirando del Estatuto de Roma, lo cual hace que el patriotismo egoísta se expanda cada vez más. Un dibujo de Tintín de la edición de Tintín en América pronto estará listo para ser subastado en París el próximo 8 de abril. Se estima recaudar entre 600.000 y 700.000 euros. Todo esto pocos meses de una venta inesperada récord el pasado mes de noviembre que recaudó 1.550.000 euros. Y nos despedimos y los dejamos con otra muestra más de los severos efectos que está teniendo el clima en nuestro mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Estas imágenes son de Nueva York y la tormenta Estela. Gracias, Farid. Hasta mañana.